Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra clase Metodología para el Manejo de la Información en su modalidad por mediación tecnológica. Veo que hay, perdón, que los cuente 2, 4, 5 personas en este momento en la sala. Entonces vamos a dar unos 5 minutos que se vinculen otros compañeros. Como recuerdo, creo que están saliendo de otra clase, entonces mientras terminan su clase anterior, vamos a dar 5 minutos y ya empezamos. ¿Les parece? Bien, buenos días a todos los que están llegando. Les estaba informando que vamos a esperar hasta las 9:05 para empezar. Entonces ya iniciamos para que se vinculen más compañeros. Oh, espérame, reviso cuántos hay en este momento. Tenemos 12. No, yo creo que ya podemos empezar. Entonces, bienvenidos todos a nuestra clase Metodología para el Manejo de la Información en su modalidad de mediación tecnológica, como se llama. Entonces, pues aquí estamos nuevamente. Vamos a trabajar hoy el problema de investigación. Como siempre, antes de empezar y para no perder nuestra condición humana, entonces alguien que por favor nos comparta cómo le ha ido, cómo ha estado en estos 8 días, desde el punto de vista académico y también personal. Entonces, cualquier persona que quiera compartir,
Y como les digo, esto es simplemente para que sigamos entendiendo, comprendiendo que somos seres humanos que sufren, que lloran, que ríen, que gozan, que tienen sueños, que tienen muchas esperanzas, ¿cierto? Y no que se nos convierta esto únicamente en un encuentro a través de unos dispositivos electrónicos, pero que no dicen nada de nosotros. Entonces, simplemente alguien que quiera compartir cómo está, cómo le ha ido, qué ha pasado en estos 8 días o si no ha pasado nada. Alguien simplemente que quiera compartirnos cómo está. ¿Listos? ¿Quién quiere? ¿Nadie quiere? A ver, entonces, por ejemplo, César Alfonso Quintana, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Con trabajos. Sí, muchos trabajos ya tienes. Sí. ¿Qué asignatura estás viendo? ¿Qué asignaturas ves en este semestre? Edición de audiovisuales 2, inglés, modelado 3D, ilustración digital, Ah, ¿y a ti cuál te gusta más? modelado 3D. ¿Y es en qué consiste? ¿Qué es modelado 3D? O sea, en crear cosas 3D. En tercera dimensión, qué interesante, Sí, qué exactamente. interesante. Sí, bien, muchísimas gracias a César. Bien, otro compañero que nos quiera colaborar contándonos cómo le ha ido esta semana. Como les digo, pues yo sé que a veces esto es molesto, que el profesor esté preguntando qué hacemos, pero pues es simplemente trascendamos esa función únicamente del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un dispositivo y conectémonos un poco desde nuestro ser. ¿Listos? Eh, ¿Quién quiere participar? Angélica, Viviana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo te ha Bien, ido? bien, profe, gracias. Bueno. Mm. ¿Cuál es la clase anterior que tienen a esta? Ilustración digital. Ilustración digital. ¿Y Sí. qué tal esa clase? A mí me gusta mucho. Es la clase que más me gusta. Sí, o sea, te gusta Mm. mucho la ilustración. Sí, sí. Es, pienso como qué es lo que quiero hacer cuando ya salga de la universidad. Ay, qué chévere, muy interesante. ¿Estás desayunando? Sí, profe. Qué pena. Sí, no, tranquila, no te preocupes, que eso es normal, ¿cierto? Es justo, es justo. Sí, sí, señor. Sí. Sí. Bien, ¿tienes algo que contarnos, algo que quisieras compartir? No, pues, no, Tranquila. no sé, profe. No, pues ahí voy adelantándome en los trabajos porque tenía la plataforma de Teams bloqueada y no tenía computador hasta esta semana, prácticamente que Sí. me trajeron el- la PC, la torre gamer. Ah. Ya sé que me emociona más si tener computador que sea gamer y ya, pero no he podido jugar mucho porque tengo muchas tareas acumuladas precisamente por eso. Pero los profesores Ah, ahí me han tenido paciencia porque pues sabían que no tenía cómo hacer los trabajos. sí. ¿Y cómo conseguiste el computador? ¿La Panamericana te lo prestó? No, no lo compré. O sea, es que yo juego pues tengo juegos de PC hace mucho tiempo, entonces yo ya tenía Sí, una pantalla y un teclado y el mouse así tipo gamer mecánicos y solo me faltaba la torre. Entonces había ahorrado una parte, pero pues con todo esto de la pandemia y que ya no estaba trabajando tanto, pues me tocó gastar el dinero. Entonces, pues sí, mi abuela y mis tíos y mi tía y mi papá me ayudaron reuniendo, pues
reuniendo la plata, me dieron la mitad y me prestaron Sí. la otra mitad. Entonces les debo Ay, la qué mitad del chévere. computador. Sí. Sí. Pues muy chévere, te felicito. Hicieron un computón, algo así. Eh, sí, más o Computador menos. top. Pero solo la torre. Solo la Sí, torre. Ujú. sí, claro. Pero muy chévere y te felicito. Te Gracias. felicito. Qué bien, sí, eso solucionar unos inconvenientes. Sí, sí. Muchísimas gracias por compartir, vea que había algo interesante ahí y que entonces cuando tengas ya tiempito, pues te dediques a jugar, eso hace parte de la actividad del ser humano también, ¿cierto? No solamente todo es el estudio o el trabajo, sino también tenemos que tener alguna afición propia nuestra que nos guste, que nos llame la atención realizar. Bien, ¿algún otro voluntario o ya no, ya nadie más quiere compartir cómo han estado estos días? De mi parte les puedo compartir que en esta semana pues tengo muchísimo trabajo. Como tal vez les he comentado, yo también dicto estos mismos cursos en virtual. Entonces pues se me acumula la entrega de trabajos de virtual. Tengo 5 grupos y cada uno tiene en promedio de 35 estudiantes. Entonces son muchísimos trabajos los que hay que revisar y ahí en virtual existe digamos, una normatividad especial que es que los trabajos no pueden durar más de 5 días sin que uno los revise. Entonces tiene hasta 5 días, pero pues 5 días es mucho si uno no tiene tanto trabajo, pero cuando tiene más de 150 para revisar, pues sí se convierte en una gran cantidad, ¿cierto? Entonces esta semana he tenido bastante trabajo, adicionalmente pues en virtual también tiene uno que estar contestando los correos, solamente tiene 24 horas para contestar un correo. Y pues como a veces se acosa uno de tanto trabajo, adicionalmente estoy actualizando los cursos de virtual para el siguiente módulo. Entonces, pues he tenido también muchísimo trabajo, pero pues ahí va y pues también con todas las responsabilidades de la casa, pues que esas siguen estando, ¿cierto? Entonces, pues se acaban las cosas, hay que ir a comprarlas, hay que tener la comida para poderla hacer. Eso que nosotros somos 4 adultos y tratamos de distribuirnos las responsabilidades, pero pues a veces también por ello mismo también surgen conflictos, ¿cierto? Porque cada uno está en sus cosas, entonces pues también surgen a veces los conflictos y pues toca ir solucionándolos. Pero pues como ustedes dicen, pues ahí vamos aprendiendo un poco, digamos, sorprendido que ya prácticamente vamos a entrar a una normalidad, ¿cierto? A una nueva normalidad a partir de la otra semana. Yo sinceramente sí esperaba que llegara este momento, pero cuando la curva estuviese mucho más abajo, porque pues vamos a entrar a una normalidad en pleno pico, por lo menos en Bogotá, esta semana y la siguiente es cuando está estimado desde el modelo matemático que vamos a tener el mayor número de casos y el mayor número de muertes, es decir, que el, el virus va a estar ahora sí en toda su manifestación. Entonces, pues yo realmente sí esperaba que llegara este momento de que entráramos a esta normalidad, pero cuando tuviéramos un descenso continuo en la curva, ¿cierto? Que cada día nos dijeron, mire, ya hubo menos contagios, al siguiente menos contagios, menos muertes, pero, pero bueno, mucha gente estaba también presionando porque lo dejaran y creo que este fue el principal argumento. Entonces, pues ahí vemos, digamos, de la Panamericana, por ahora no hemos tenido ningún tipo de información sobre si nosotros seguiremos en estas clases por mediación tecnológica o si simplemente, o si regresaremos a las aulas. Realmente no,
Hasta ahora no hay ninguna reunión, no han dicho nada. Tocará esperar a ver cuáles un poco las opciones que nos ofrecen a todos, ¿cierto? Yo, por mi parte, como les vengo diciendo, yo sí preferiría que continuáramos por mediación tecnológica, por lo menos este semestre, ¿cierto? Este semestre, o por lo menos este mes que entre el octubre y noviembre, si ya que nos encontrásemos según ya cómo vaya la curva, pero por lo menos que nos den un mes más de estar, que podamos estar en casa. Sobre todo porque es que ustedes saben que en el, digamos, en la pedagogía, en la enseñanza, en la educación, es donde mayor encuentro social se tiene, ¿cierto? No solamente las aulas, sino también toda la dinámica escolar se basa es en el encuentro entre unos y otros. Entonces, esperemos a ver qué pasa. No sé si tienen preguntas, comentarios. Bien, entonces vamos a empezar. Lo primero es pedirles excusas que yo les había quedado de subir a la plataforma un documento, un archivo para que ustedes hicieran ese ejercicio. Eh, Me parece que fue Lorena quien me escribió, Lady Lorena, que qué había pasado con el documento. Entonces yo le conté que había cambiado de estrategia y el cambio de estrategia, y siendo totalmente sincero con ustedes, se vio a que el archivo se me perdió, ¿cierto? Cuando yo lo empecé a buscar para subirlo a la plataforma, para enviárselo a ustedes, pues no lo encontré. No lo encontré en el computador que usualmente utilizo, que es uno que nosotros llamábamos de la familia. No lo encontré en los computadores de mis hijos, entonces seguro en algún momento que estuve haciendo limpieza no me di cuenta y lo borré porque no está por ninguna parte, ¿cierto? No está, lo busqué con varios nombres tentativos y definitivamente el archivo no está, entonces eso pues en algún momento seguro de que lo descargué o algo le di no guardar o cualquier cosa pudo haber pasado. Entonces que simplemente el archivo no está. Lamento la pérdida del archivo, no solamente porque es una actividad interesante que el estudiante puede realizar, que le permite acercarse a su fenómeno de estudio y mirar diferentes aspectos, porque en el archivo está cuánto era una tabla hecha en Excel, aunque muy sencilla, pero le permitía mirar cuáles aspectos usted vio de su problema de su tema de investigación, no era el problema, sino de su tema de investigación, cuánto de esa observación diaria le surgen nuevas preguntas. Digamos que era un archivo que me había tomado algún trabajo, no, algún tiempo hacerlo porque lo ha hecho de un semestre para otro, ¿cierto? Entonces lo ha empezado a construir, eh, iniciando un semestre para implementarlo en el siguiente. Entonces, digamos que era un archivo del que me sentía medio orgulloso, ¿cierto? Es decir, pues que contenía algunos elementos importantes. Bien, entonces ustedes dirán, no más carreta, profe, y empecemos. Entonces vamos a trabajar el problema de investigación. Hace 8 días cada grupo determinó, bueno, pero antes quisiera, Julián David Pineda, ¿estás en clase? Julián David, buenos días. Perdón que me revise acá. Bien, parece que Julián David no está. Bien, entonces, hace 8 días cada grupo de ustedes mencionó el tema que van a trabajar, ¿cierto? El tema que que empiezan a indagar. Julián David, buenos días. Aquí lo veo.
Ay, esta cosa. Entonces cada grupo determinó qué es el tema que van a trabajar. Entonces, pues hoy vamos a, ese tema que nosotros vamos a trabajar, lo vamos a volver un problema de investigación, ¿cierto? Lo vamos a volver un problema de investigación. Cuando decimos que lo volvemos un problema de investigación, no significa que tenga una serie de dificultades, que tenga una serie de inconvenientes, sino simplemente significa que es susceptible de ser investigado por nosotros. Y como ya también habíamos visto con anterioridad a esta diapositiva, decimos que los problemas de investigación nacen de cualquier parte de la realidad y que la realidad sigue siendo muy compleja, ¿cierto? Que nosotros no sabemos si acierta qué es la realidad. Muchos de ustedes habrán escuchado que la realidad es una construcción social, es decir, que cada uno de nosotros tiene un pedacito de realidad y que ese pedacito de realidad, pues al juntarlos, pues nos da un todo y ese es el que nosotros tenemos. Entonces, la realidad simplemente es una construcción social que realizamos entre todos. Otras opciones dicen simplemente, perdón, que la realidad está fuera de nosotros y que la realidad entra hacia nosotros a través de todos los sentidos, es decir, que nosotros tenemos una percepción de lo que es la realidad, pero la realidad se encuentra en el exterior, ¿cierto? Y que nos llega a través de los sentidos. Otras teorías simplemente dicen que la realidad se encuentra en la mente de los hombres, es decir, de los hombres y las mujeres, es decir, en la mente del ser humano, que el único ser viviente que tiene una concepción y por lo tanto una conciencia de su realidad es el ser humano, ¿cierto? El ser humano es el único que es consciente de su realidad, dicen, ¿cierto? Con base en esto simplemente podemos decir que la realidad sigue siendo, en ese sentido, sigue siendo una realidad muy compleja, ¿cierto? Una realidad que es difícil de asir y que tenemos diferentes visiones de lo que puede ser la realidad. Precisamente hablando de este nuevo proceso de confinamiento o nueva realidad post-confinamiento, la podríamos llamar, que pues para muchos será una bendición de poder volver a trabajar, ¿cierto? De volver a encontrarse. Para otros, no tanto, ¿cierto? Para otras no, para otras personas no tanto. Entonces, cada uno lo vamos a mirar desde diferentes aspectos. Pero lo que sí podemos tener claro es que hay un desconocimiento, tenemos un desconocimiento de nuestra realidad, ¿cierto? No, por eso es que tenemos que investigar, por eso es que tenemos que indagar, ¿cierto? Y cada uno a su vez tiene una realidad que es muy diferente y cada uno la percibimos desde nuestra propia mirada, desde nuestra propia concepción. Recuerdo que hace algunos años yo también dictaba una asignatura en otra universidad que se llamaba epistemología, sí, epistemología. Y entonces, pues leímos un texto y era una clase también interdisciplinaria. Leímos un texto y uno de los compañeros, al solicitarle que explicara qué él había entendido, qué encontraba ahí, entonces él dijo, esa es la eterna pregunta, porque estudiaba filosofía, esa es la eterna pregunta del hombre por el ser, ¿cierto? Y entonces otra compañera que estudiaba, recuerdo, eh, matemáticas, creo, o administración de empresas, le dijo, eterna pregunta por el ser. Nosotros en nuestra disciplina no nos preguntamos por el ser, ¿cierto? Eso no es una pregunta. Nosotros en nuestra disciplina nos preguntamos por cómo va la economía, cómo se manejan las empresas, ¿cierto? ¿Cuáles son los últimos modelos de administración que existen? Esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. Nosotros no nos vamos a preguntarnos por el ser. Esta anécdota simplemente es para
seguir explicando lo compleja que es la realidad. Y podemos decir que el abordaje de nuestro problema de investigación lo podemos hacer desde un punto de vista teórico o desde un punto de vista práctico, ¿cierto? Es decir, teórico, ¿qué puede ser? Teórico es simplemente cuando yo voy a examinar una serie de documentos, una serie de textos o de imágenes y a través de ello hago mi investigación, ¿cierto? Anoche un compañero de ustedes precisamente me decía, profe, yo no entiendo muy bien lo teórico. Y le dije, ¿qué tema estaba trabajando? Entonces yo dije, él me dijo, voy a trabajar el tema del comportamiento del mercado en tal y tal cosa. Entonces le dije, eso es un tema teórico, ¿cierto? Usted no se va a preguntarle, no se va a poner a preguntarle a los compañeros si cómo ha sido el comportamiento del mercado, porque los compañeros no lo saben. Usted va a examinar una serie de datos del tema específico que está trabajando y luego lo va a trasladar a cómo ha sido ese comportamiento del mercado, que en unos meses subió, que en el otros bajó, que estos productos se incentivaron, que por el contrario otros productos dejaron de venderse, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer. Esa es una investigación desde el punto de vista teórico, pero también la podemos abordar desde el punto de vista práctico, ¿cierto? Es decir, vamos a mirar una serie de elementos desde nuestra propia cotidianidad, desde nuestra propia práctica. También la podemos abordar desde un punto de vista científico, ¿cierto? Es decir, haciendo una serie de experimentos y de pruebas o simplemente mirando la realidad cotidiana. Y por último, podemos trabajar nuestro problema de investigación desde un punto de vista totalmente individual y luego ser trasladado a un punto de vista social, es decir, muchísimo más amplio. El problema de investigación, entonces, en sí, ¿qué pretende? ¿Qué busca? Identifica una necesidad, una deficiencia o una curiosidad formuladas, es decir, algo que nosotros ya queremos indagar, que queremos investigar. Cada uno de los temas que ustedes me dieron, ¿cierto? Por ejemplo, el cartelismo en Colombia, la evolución gráfica de los juegos RP, la animación en 2D y su evolución, la animación y mensajes culturales, influencia de las caricaturas en la concepción de la cultura popular, y me falta uno, y la influencia en la toma de referencias visuales y la influencia en la toma de decisiones. Esos son los temas que ustedes están trabajando. Es decir, nacen de su curiosidad, de su necesidad de mirar qué es lo que hay allí, ¿cierto? Nacen de esa, digamos, importancia que nosotros demos a el trabajo que podemos realizar desde el punto de vista investigativo. Nuestro problema de investigación, que es el trabajo que vamos a empezar a realizar, tiene 3 momentos básicos, ¿cierto? Estos momentos básicos que nosotros ya los habíamos visto son la identificación y la descripción y la formulación. Entonces decíamos con anterioridad en esta misma diapositiva, pero en otra clase, en nuestros primeros encuentros, que la identificación simplemente es cuando yo, el investigador, le cuento al lector de una manera clara, precisa, sencilla, sin ambigüedades, cuál es el problema que yo estoy investigando, ¿cierto? Y decíamos en esa oportunidad, como dicen ahora en las redes sociales, ¿quiere que se lo explique con plastilina? Entonces yo simplemente diré eso. Sí, efectivamente quiero que me lo explique con plastilina. Quiero que me lo explique con plastilina. Que lo haga evidente, que lo haga presencial, que yo lo pueda mirar. Que a pesar que yo no sepa nada de qué significa, perdón, se me perdió por aquí. Juegos RB, ¿cierto? Yo soy totalmente ignorante en ese sentido, no sé qué significan juegos RB, pero que cuando yo lo lea entienda a qué está haciendo referencia Sergio y Juan Andrés Caicedo, ¿cierto? Que sepa exactamente a qué están haciendo referencia. Entonces la identificación consiste en eso, en presentar de una manera muy clara y muy precisa mi problema de investigación.
Luego tenemos la descripción. La descripción simplemente, ¿qué es? Yo les decía, la descripción simplemente es una breve contextualización de mi problema de investigación, ¿cierto? Eso es la descripción, es una muy sencilla descripción de mi problema de investigación. Contextualizo al lector sobre aquello que yo estoy investigando. Y luego, ¿qué viene? Viene la formulación. ¿Qué es la formulación? La formulación simplemente es mi pregunta de investigación, ¿cierto? Es decir, cuando ya yo le conté al lector, ¿cierto? Mi problema de investigación, luego lo contextualicé y por último lanzo cuál va a ser mi pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Luis Gabriel, Daniel Felipe y Lorena, entonces me van a decir, nuestro problema de investigación es sobre el cartelismo. Y nuestra pregunta puede ser, ¿cuáles son las características visuales del cartelismo desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de las dimensiones, la tipografía, los colores que utilizó, que tuvo el cartelismo en los años 1940 a 1960? Yo, desde luego, me estoy inventando, ¿cierto? Esa ya es una pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, simplemente eso es lo que vamos a formular, una pregunta. ¿Y por qué es importante la pregunta? Porque de aquí en adelante eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Los especialistas dicen, los teóricos de la metodología de la investigación, los textos que escriben, dicen, cuando nosotros tenemos claro nuestro problema de investigación, tenemos por lo menos el 50% resuelto de la investigación. Y esto es cierto, porque de aquí en adelante lo que sigue es trabajar sobre lo mismo, ¿cierto? Es trabajar sobre el mismo tema. Y eso de alguna manera también es lo que le da el carácter científico a nuestra investigación, ¿cierto? El carácter científico lo da la correcta utilización de un marco teórico, pero también que siempre estamos hablando de lo mismo. Siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces, por ahí en unas 3 o 4 clases ustedes me van a decir, no, profe, qué clase tan aburrida, ¿cierto? Siempre estamos hablando del cartelismo aquí en Colombia. Siempre estamos hablando del cartelismo. Entonces yo les digo, claro, porque ese es su tema de investigación, ¿cierto? O sea, no nos podemos inventar hoy, hace 8 días un tema, hoy empezar a trabajar un problema, después a trabajar el marco teórico con base en otras en otro tema. Entonces siempre estamos trabajando en lo mismo. Y lo que le da el carácter científico es ese. Ustedes, por ejemplo, han escuchado al doctor Manuel Elkin Patarroyo, ¿cierto? ¿Cuál es su tema de investigación del doctor Manuel Elkin Patarroyo? Es simplemente la construcción de la vacuna sintética contra la malaria, ¿cierto? La construcción de la vacuna sintética contra la malaria. Eso es lo que él está trabajando. Él ahora no es que que se puso de moda, ¿cierto? O porque estamos enfrentados al virus del COVID-19, entonces diga, ¿sabe que yo voy a dejar eso ahí de la vacuna de la malaria y me voy a poner a investigar a ver una vacuna contra el COVID? No, él sigue con su misma idea, ¿cierto? Entonces ese es el que le da el carácter científico a su investigación. Entonces, simplemente retomando el camino andado, diremos que la identificación, le cuento al lector, luego lo contextualizo y luego realizo mi pregunta de investigación. ¿Qué debo de tener en cuenta precisamente para empezar a hacer la formulación, ¿cierto? Partimos de lo general, de lo más macro que yo tenga, ¿cierto? Para ir un poco especificándolo. Entonces empiezo a hablar, por ejemplo, del cartelismo. ¿Cuáles son esas condiciones que dieron origen al cartelismo, cierto? Ahí se me olvidó el nombre. Lautréche, es que se llama, Lautréche, el señor que le da como la importancia, pues que era pintor, era dibujante también. Se me escapa el nombre. Lautréche, creo que sí es. Si alguien se acuerda, por favor, me corrige. Entonces,
él es el que da como las primeras formas al cartelismo porque precisamente su, digamos, su tema de pictográfico era el cartelismo, ¿cierto? Entonces partimos desde lo general que tengo, ¿cierto? A lo más específico. Características del cartelismo en Colombia de tales a tales años. Características visuales, ¿cierto? Entonces parto de lo más general a lo más específico. Las ideas deben de estar conectadas, ¿cierto? Las ideas que yo voy expresando en el documento van conectadas unas con otras. Es decir, que solamente se vea como, que solamente se vea no, sino que simplemente se vea como un solo escrito, ¿cierto? Un solo escrito, que no varias ideas allí adjuntadas y un poco, ¿cómo podríamos decir? Reforzadas para el texto. Y aquí les voy a hacer una aclaración importante. En cuanto sea posible, no bajen documentos de Internet, no bajen pedazos de Internet y lo pasan a su documento, ¿cierto? Escríbanlo ustedes mismos. Hagan el esfuerzo de escribir sobre su tema, que esto les permite tener una claridad no solamente en el tema, sino les permite a ustedes un proceso mental de adaptación hacia un trabajo escrito, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes sacan un texto de internet y lo pegan, inmediatamente nosotros los docentes nos damos cuenta. Muchísimas veces ni siquiera ustedes se toman el trabajo de hacer una edición del documento que por lo menos les quede en el mismo tipo de letra que vienen utilizando, ¿cierto? Sino simplemente le dan control C, control V y dejan así. Y pues cambia el tipo de letra, cambia la redacción. Entonces, cuanto les sea posible, no hagan esto. Eso es plagio al fin y al cabo, sino simplemente esfuércese en ustedes en escribirlo. Y para eso pues vamos a tener los diferentes conectores, ¿cierto? Que podemos utilizar. Recordemos cuál es la forma sintáctica en que nosotros escribimos siempre. Nosotros, esto nos lo enseñaron hace muchísimos años, muchísimos, lógicamente muchísimos años más para mí, muchos menos para ustedes, pero de todas maneras ha pasado algún tiempo. Se lo enseñan a uno cuando está por allá en cuarto elemental, ¿cierto? Y es simplemente, la forma sintáctica es muy sencilla. El artículo, el sujeto, el verbo y el complemento, ¿cierto? Así es que construimos todas nuestras oraciones. Sujeto, artículo, sujeto, verbo y complemento. Así construimos todas nuestras oraciones. Es que lo que sucede es que a veces se nos olvida. Igualmente, entonces, tenemos esa estructura semántica para armar nuestros documentos. Pero luego, ¿qué sucede? Pues vamos a armarlos. Entonces recuerden que los párrafos, la primera oración del párrafo, generalmente, desde luego no siempre, pero generalmente es la idea principal del párrafo, ¿cierto? Es la idea principal del párrafo. Y las siguientes oraciones simplemente son las ideas secundarias, pero que me sirven de argumento a mi párrafo principal, ¿cierto? Entonces, si yo estoy, qué pena con Lorena y con los demás compañeros que tomé su tema hoy de caballito de batalla, entonces simplemente diremos que si yo voy a hacer un párrafo sobre el cartelismo en Colombia, entonces digo, la importancia del cartelismo en Colombia surge en los años 40. Esa es mi idea principal, ¿cierto? Entonces, debido a los grandes movimientos sociales de la época de los años 40, el surgimiento de algunos movimientos políticos muy fuertes, como el Partido Socialista de los Trabajadores y otros, llevó a que la gente se manifestase en la calle en contra de las diferentes reformas que proponían los gobiernos de turno. Las características visuales, o mejor, el cartelismo tenía en ese entonces un gran mensaje político. Los mensajes utilizados tenían que ver
un rechazo a las políticas sociales que implementaba el gobierno de tal y tal persona. La tipografía generalmente era una tipografía en no sé qué, de qué tipo de letra, de tantos puntos y generalmente marcada en letras blancas sobre un fondo negro, ¿cierto? Esto me lo acabo de inventar. Entonces, ¿qué es lo que les trato de decir con ustedes? Si se dieron cuenta, la primera oración hablaba del cartelismo en Colombia en una época específica. Y después empezamos a argumentar sobre esa época. Miramos cuáles eran las motivaciones de los carteles en Colombia, cómo eran los contenidos, ¿cierto? Eran unos mensajes políticos y muy brevemente dijimos que la tipo de letra que utilizaban, ¿cierto? La tipografía que utilizaban y los colores que utilizaban, ¿cierto? Entonces dijimos que eran unos tipos de letras negras sobre un fondo rojo. Eso es lo que más o menos les solicito que hagan, ¿cierto? Cuando hablamos de ideas conectadas. No vamos a tratar de más de un problema, ¿cierto? Es decir, seguimos hablando de nuestro planteamiento del problema. No nos hemos salido de ahí todavía. Entonces, no tratamos más de un problema. No nos ponemos a hablar también de, en el caso, qué pena nuevamente otra vez con el tema del cartelismo, no nos ponemos a hablar de los problemas que estaban generando los gobiernos de turno con los cambios en los modelos sociales, ¿cierto? Ese no es por ahora nuestro inconveniente. Desde luego, la contextualización de nuestro problema va a estar ahí, pero no es ahondar en eso, ¿cierto? No es ahondar en eso, porque nuestro tema es el cartelismo en Colombia. No asignamos una causa, ¿cierto? ¿Por qué no asignamos una causa? O la siguiente, no responsabilizamos, no echamos culpas. Porque simplemente hasta ahora nosotros estamos haciendo nuestra investigación. Cuando decimos no asignamos una causa, simplemente presentamos los hechos. Desde luego que se pueden presentar unas causas que están inmersas dentro de nuestro problema de investigación, pero no nos atrevemos a responsabilizar, por ejemplo, al Estado, al gobierno, a las diferentes entidades, a cualquier otra, sobre por qué está surgiendo el problema que nosotros estamos viendo. No, es que el problema de la conexión ahorita en Internet es un problema de que el gobierno no tenía un plan para cubrir con el espectro electromagnético a todo el país. Sí, eso es cierto, ¿cierto? Pero entonces no lo hacemos como en el momento en que lo redactamos, no lo hacemos como una culpabilidad, sino como un proceso que se está evidenciando, que se está presentando. Y otra característica es que no ofrecemos una solución, ¿cierto? No ofrecemos una solución. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos que no ofrecemos una solución? Simplemente es que recordemos nuevamente que estamos hasta ahora realizando nuestra investigación y en ese sentido que estamos realizando nuestra investigación, entonces no podemos anticiparnos a lo que vamos a encontrar. Hasta ahora estamos planteando nuestro problema de investigación, entonces no podemos decir, es que la solución es tal cosa, ¿cierto? Todavía no. Vamos por partes, dijo Jack. Es decir, vamos continuamente desarrollando nuestro trabajo. Una aclaración, una nota al margen, como dirían algunos. Por favor, cuando esté hablando demasiado rápido, cuando no me estén comprendiendo qué es lo que yo quiero decir, me interrumpen sin ningún temor, ¿yo? Simplemente me interrumpen, me dicen, profe, yo no entiendo tal cosa. ¿O qué quiere decir con eso? O yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo porque tal cosa. ¿Listos? Entonces, por favor. Listo, profe. Bien, gracias. ¿Cómo vamos a elaborar? También miramos si hay antecedentes, es decir, qué se ha escrito con relación, y estos antecedentes son muy, muy cortos, ¿cierto? ¿Qué se ha escrito con relación a mi tema, ¿cierto?
unos antecedentes, cuáles son los antecedentes de estudios que tienen que ver con el cartelismo. Hacemos, si se quiere, un diagnóstico del tema, ¿cierto? Entonces presentamos en esos momentos el tema, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay unos de evolución que se me hicieron. El de Angélica precisamente y Tomás, animación 2D, la evolución. Entonces, pues hacen un diagnóstico de cómo está en estos momentos del desarrollo de la animación en 2D, ¿cierto? Entonces, me voy a inventar, ¿cierto? Anteriormente la animación D estaba creada simplemente a través de una serie de dibujos en cada una de las hojas que al correr rápido daban el efecto de que la persona o el objeto se estuviese moviendo. En la actualidad la animación 2D ya ha pasado a otros niveles y hay muchas casas productoras que la hacen en forma digital, ¿cierto? Yo no sé si es una barbaridad, pero lo que les trato de decir es eso. Hacemos un diagnóstico, presentamos qué es lo que está sucediendo con nuestro tema. Igualmente, cuando nosotros trabajamos el tema de investigación, pues vamos a encontrar que hay una relación entre dos categorías o variables, ¿cierto? No nos queda una sola categoría porque cuando hacemos una pregunta sobre una sola categoría, se nos acaba la investigación, se nos acaba nuestra investigación. La mayoría de ustedes, entonces, por ejemplo, tienen en sus temas dos categorías, evolución gráfica de los juegos RP. ¿Cuáles son las dos categorías de Juan Andrés y de Sergio? Uno es la evolución gráfica, ¿cierto? Y la siguiente categoría son los juegos RP. La animación 2D y la evolución, animación y mensajes culturales, preferencias visuales e influencia en la toma de decisiones, influencia en las caricaturas y la concepción de la cultura popular. Entonces, ahí ustedes están trabajando dos categorías, ¿cierto? Esas dos categorías. La siguiente característica que debemos de tener en cuenta es que la pregunta es sin ambigüedades. No me puedo hacer una pregunta de que diga, es que tal vez haya mejorado, ¿será que ha mejorado la evolución en la animación de 2D? Sí, es una pregunta muy ambigua. Entonces puedo decir simplemente yo no sé. O sí, sí, claro, eso ha mejorado. Es una pregunta ambigua, ¿cierto? Entonces, no podemos realizar ese tipo de preguntas. Las preguntas también, no sé si está en otra parte, eh, no tienen que ser obvias, ¿cierto? Aquí lo tengo, sí, ya la miramos. Entonces decimos que las preguntas son sin ambigüedades y que observa una realidad objetiva. ¿Qué significa que observa una realidad objetiva? Es decir, que podamos en nuestra pregunta de investigación tener una constatación empírica, es decir, que lo podamos medir, observar, ¿cierto? No se plantean investigaciones demasiado etéreas, ¿cierto? Entonces, sublimación del alma cuando observo una obra de arte pues es muy difícil, ¿cierto? ¿A qué llamaríamos sublimación? ¿A qué llamaríamos alma? Inclusive, ¿cómo podemos determinar que una pieza gráfica puede ser arte o no puede ser arte? Entonces son preguntas que nos cuesta muchísimo trabajo tener una realidad objetiva, es decir, una constatación empírica de la misma. Las preguntas no deben ser generales, ¿cierto? Las preguntas no deben ser generales. Entonces, si yo me hago una pregunta que es de un caso real, ¿cuál es la importancia de las vitrinas en las tiendas de barrio? Entonces uno dice, pues esa es una pregunta, una respuesta obvia, ¿cierto? Pues claro que es importante. Son importantes las vitrinas en las escuelas en las escuelas, en las tiendas de barrio, pues claro que son importantes, ¿cierto? Claro que son importantes. Entonces las preguntas no deben ser demasiado generales y no deben tener una respuesta obvia, ¿sí? Me acordaba yo en estos días
solamente que el ejemplo no lo encuentro exacto, pero una investigación que hicieron unos compañeros, que estaban haciendo unos compañeros de ustedes como trabajo de grado, de por qué la Panamericana no ha implementado, pero es que no recuerdo qué era lo que no ha implementado, ¿cierto? Yo les decía cuando ellos acudieron a mí para que les colaborara con esa pregunta, les decía, esa pregunta se cae la investigación inmediatamente. ¿Por qué? Porque si dice, ¿por qué la Panamericana no ha implementado, digamos, unos cursos virtuales sobre tal cosa? Me estoy inventando la segunda parte porque no la recuerdo. Yo les decía a ellos, pues simplemente usted le pregunta a los directivos y entonces los directivos le pueden decir, no lo hemos implementado porque no tenemos recursos, no lo hemos implementado porque las políticas de la institución no lo permiten, no lo hemos implementado porque no tenemos los docentes todavía para tal fin. Es decir, ellos van a tener una respuesta, ya me acordé, era sobre los cursos de inglés de manera virtual, eso hace unos 3 o 4 años. Entonces, era sobre por qué la Panamericana no implementa los cursos los cursos de inglés de manera virtual. Entonces yo les decía, esa pregunta, por ejemplo, pues se les cae. Ustedes le hacen esa pregunta a los directivos que son los que le van a decidir por qué no lo han implementado y pues simplemente le dan las respuestas. ¿Se le acabó su investigación? Pues claro, en una semana ustedes ya acabaron de investigar, ¿cierto? Entonces, las preguntas no pueden ser unas preguntas generales, unas preguntas obvias, unas preguntas que yo me responda sí o no. Es importante las vitrinas para las tiendas. ¿Son importantes las vitrinas? Sí, sí son importantes. Se me acaba mi investigación, ¿cierto? Se me acaba mi investigación. No debo suponer o no las preguntas no deben de conocerse las respuestas, precisamente por lo que les estoy diciendo, ¿cierto? No se deben de conocer las respuestas porque entonces si conozco la respuesta, ¿para qué estoy haciendo una investigación? Si ya conozco la respuesta. Y se debe responder con una serie de evidencias, con una serie de evidencias. Bien, preguntas, comentarios, aclaraciones. Más o menos claro. ¿Listos? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están ahí todavía o ya se me fueron? Sí, profe, todo claro. Bien, listo. Muchísimas gracias. Bien, entonces, precisamente para que esto no se nos vuelva un programa radial, entonces ahora ustedes van a hacer el siguiente ejercicio, ¿cierto? Vamos a presentar, me parece que son 4 metodologías para identificar mi problema de investigación, ¿cierto? Voy a presentarles 4 metodologías, es decir, 4 formas que yo puedo utilizar para hacer mi identificación del problema, ¿cierto? Vamos a hacerlas. La van a ustedes a trabajar por grupo. Entonces yo las voy a presentar y luego ustedes las desarrollan por grupo, escogiendo cada grupo una metodología. La primera que les voy a presentar es lo que se conoce como el diagrama de Ishikawa, ¿cierto? Ishikawa fue un japonés que se inventó esta metodología para identificar problemas, ¿cierto? No solamente el problema de investigación, sino el problema en las corporaciones. ¿Cómo se trabaja esta metodología? Esta metodología se trabaja de una manera muy sencilla. En la cabecita del pez, ¿cierto? En la parte delantera del pescado, escribimos nuestro tema de investigación. En la cabeza escribimos nuestro tema de investigación. Y luego partimos de derecha a izquierda, es decir, de la cabeza hacia la cola del pescado. Este diagrama también se llama específicamente espina de pescado, ¿cierto? Fue creado por este señor japonés, Ishikawa, y es mucho más conocido como espina de pescado. Es posible que ustedes ya también lo hayan conocido o lo hayan utilizado. Entonces, ¿cómo desarrollamos? En cada una de las espinas, en la parte superior, vamos a colocar las causas, ¿cierto? Las causas de qué? Las causas de mi problema. Y en la parte inferior colocamos, las consecuencias.
¿cierto? Entonces, identificamos varias causas y varias consecuencias y partimos, como les digo, de derecha a izquierda, es decir, de la cabeza del pescado hacia la cola. Si ustedes necesitan utilizar otra vértebra del pescado, ¿cierto? Es decir, otra forma de estas del pescado, pues lo pueden hacer. Es necesario también anotar que nosotros podemos determinar una causa grande, pero resulta que esa causa grande, esa causa general, puede tener una serie de pequeñas causas, ¿cierto? De pequeñas causas. Esas pequeñas causas, pues las vamos anotando en la espina, es decir, en la espina grande van saliendo unas causas pequeñas que nos sirven para identificar mi problema. Ese se llama el diagrama de Ishikawa o simplemente el diagrama espina de pescado. La siguiente metodología que les voy a presentar es un árbol de problemas. Este es mucho más conocido por ustedes, ¿cierto? ¿Cómo elaboramos un árbol de problemas? Simplemente en el centro del árbol tenemos nuestro problema, ¿cierto? En la parte central tenemos nuestro problema, nuestro tema de investigación. En la parte inferior vamos a determinar en las raíces cuáles son las causas, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas que nosotros estamos identificando que tiene nuestro tema de investigación? Y en la parte superior, ¿cuáles son los efectos? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas causas que tenemos y cuáles son los efectos? La siguiente metodología es una metodología que se llama la idístrica, ¿cierto? En la idístrica, ¿qué hago? Son 3 pasos. Desde luego que aquí quiero señalar que la idístrica es muchísimo más grande, ¿cierto? Son más o menos unos 8 pasos los que debemos realizar. Pero para nuestro tema, para nuestro objeto de hoy, entonces simplemente diremos que lo vamos a trabajar con 3 grandes pasos. Entonces cojo nuevamente mi tema de investigación, identifico unas 5 o 6 o hasta 7 palabras claves de mi tema de investigación, ¿cierto? Luego las defino, hago una definición propia. Luego yo las defino, no recurro al celular para saber qué significa animación en 2D, ¿cierto? No lo hago, sino simplemente yo, es decir, ustedes, lo definen con sus propias palabras, definen esas 5, 6 o 7 palabras que han encontrado y luego con base en esas definiciones pues arman un relato, arman un cuentico, ¿cierto? Arman un cuentico, arman un cuento, un relato. Esa se llama la idístrica. Tenemos otra metodología que es posible que ustedes la conozcan muchísimo más que yo y es la que se conoce como panel de imágenes, ¿cierto? Es lo que antes simplemente los docentes llamábamos un collage. Es decir, identifico una serie de imágenes en un tablero que tienen que ver con mi tema de investigación. El ejemplo que les coloqué aquí son el marketing digital, ¿cierto? Entonces simplemente ustedes buscan una serie de imágenes y arman un collage. Ese collage les va a decir algo, ese panel de imagen, como los llaman ahora, ese panel de imagen simplemente les va a decir algo y con base en ese panel de imágenes ustedes van a identificar su problema de investigación. Y por último, hay otro que me parece que no hice la diapositiva, no, efectivamente no la hice, que se llama, que es posible que ustedes también lo conozcan muy bien, el storytelling, ¿cierto? Es decir, vamos a contar una historia. Entonces, ustedes pueden a través de su tema de investigación contarme una historia, ¿cierto? Me cuentan una historia a través de su tema de investigación. Bien, entonces, para que retomemos el camino andado y lo tengamos claro. ¿Qué estamos trabajando hoy? Nuestro planteamiento del problema. Identificación, descripción y formulación. ¿Cómo vamos a hacer esa identificación del problema? Lo vamos a hacer
teniendo en cuenta, utilizando cualquiera de estas metodologías que yo les he mencionado, ¿cierto? Cualquiera de estas metodologías que yo les he mencionado. ¿Listos? Entonces, ustedes se van a reunir virtualmente con sus grupos, ¿cierto? Con sus compañeros, es decir, Luis Gabriel, Daniel y Lorena van a trabajar el cartelismo es Colombia, Juan Andrés Caicedo y Sergio Vargas, evolución gráfica de los juegos RP, Angélica y Tomás, animación en 2D, la evolución, Santiago y César, animación y mensajes culturales, Angie, María Fernanda, Mónica y Daniel, preferencias visuales e influencia en la toma de decisiones. Vanessa, Juan Esteban, influencia en las caricaturas en la concepción de la cultura propia. Y Laura, Catalina, no sé si tú ya tienes grupo. Sí, profe. Listo, ¿con quién vas a trabajar? Con Lady. Listo. Entonces, son las 10 de la mañana, entonces a las 10:20 nos volvemos a encontrar, ¿cierto? Entonces se reúnen, hacen una presentación, ¿cierto? Escogiendo cualquiera de esas metodologías que les he mencionado. Y vamos a presentar su identificación del problema, van a presentar como su alternativa que encontraron ustedes, bien sea la espina de pescado, bien sea el árbol de problemas, bien sea el panel de imágenes o bien sea la idístrica. ¿Listos? ¿Entendido? ¿Comprendido? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, profe. Listos, compañeros. Entonces, a las 10:20 nos volvemos a encontrar. Por favor, no más porque si no, no alcanzamos a que pasen todos, ¿cierto? No alcanzamos hoy a que pasen todos. Entonces, por favor, les recomiendo a las 10:20 nos volvemos a encontrar. ¿Listos? Muchísimas gracias y por favor empiecen a trabajar. Listo, profe.
Profesor. Profe.
Bien, buenos días. Seguimos entonces en nuestra clase de metodología para el manejo de la información. Entonces, ¿están listos, compañeros? ¿Listos? Bien, entonces vamos a empezar con el primer grupo, que son los que están más: Angie Díaz, María Fernanda Hernández, Mónica Quevedo y Daniel Fernando López. Preferencias visuales y su influencia en la toma de decisiones. Listos. Entonces, por favor, eh, pueden dejar de presentar la que yo estoy haciendo y, por favor, nos comparten su pantalla. ¿Listos? A ver, por favor, compañeros. Angie, buenos días. Buenos días. A ver, compañeros, por favor. Ya, profe, ya vamos. Un segundo, por favor. Listo, bien. Muchas gracias por contestar, Daniel Fernando.
Profe, ¿ya están viendo mi pantalla o no? Sí, sí, listo. Toma, listo. Listo. Entonces, simplemente para tenerlo claro, ¿con quién estás trabajando? Por favor. Profe, habla Angie Díaz. Sí, sí, ya te veo Estoy ahí. trabajando con Daniel Fernando López, María Sí, Fernanda Hernández y Mónica Quevedo. listo, listo. Dale, dale. Bueno, profe, bueno, nuestro tema es las preferencias visuales que influyen en la toma de decisiones de las personas. Sí, Pues básicamente, pues ese es el problema que encontramos. Y eh, las causas que nosotros consideramos que lo generan es el ambiente que rodea a la persona. Entonces ajá, encontramos, digamos, el ambiente social, el ambiente pues psicológico, bueno, digamos que básicamente todo el entorno en el que la persona se desarrolla. Entonces, este ambiente pues influye precisamente en las preferencias visuales que tiene el sujeto y que lo influencia a la toma de decisiones, teniendo en cuenta que pues bueno, nosotros encontramos información que nosotros como seres, como sujetos, somos básicamente como el 90% visuales y el resto de los estímulos llegan por los otros sentidos. sí, Entonces, digamos que la percepción visual es bastante importante en las decisiones que nosotros tomemos, tanto, digamos, para comprar algún producto o como para, no sé, los gustos de ropa o de alguna marca o así. ajá, listo, ahí vas bien, sí. Sería básicamente, pues, como eso, así a grosso modo. Bien, me parece que ahí hay una buena identificación ya del tema. Ahorita miramos entonces cuál es la tarea que sigue para ustedes. Angie, muchísimas gracias. Entonces, listo, yo considero que está, que utilizaron una buena metodología y que ese es. Todo esto que tú me acabas de contar, ojalá lo tengas escrito para luego pasarlo a la identificación del problema. Sí, sí, profe, claro. Listo. Listo, muchísimas gracias, Angie. Gracias. Listo, Luis Gabriel, Daniel Felipe y Lorena, buenos días. O de pronto otro grupo que ya esté listo. Si hay algún grupo que esté listo, pues puede pasar, por favor. A ver, compañeros, por favor, su colaboración. Profe, sí, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dale, El cartelito. dale. Entonces, pues ya Laura va a compartir pantalla. Nosotros escogimos el panel de imágenes. Sí, Laura, ¿puedes compartir la pantalla, por favor? Ya está. ¿Yo se ve? sí, Sí, ahí ya la veo. Entonces, pues nosotros somos Lady Lorena, Laura Catalina y Daniel Felipe y yo Gabriel. listo, Entonces, dale, nuestro Gabriel. tema es el cartelismo colombiano
Y nuestra problemática es el análisis del cartelismo en la década de 1930 y 1940 y su avance, el avance que ha tenido con respecto a la actualidad. Y los aspectos a analizar son la tipografía, la ilustración o fotografía, que se veía muy poco, el color de fondo que se manejaba en el papel, y el producto a vender, si era un producto de empresa grande o si era más bien una publicidad de tienda pequeña, porque también solían hacer. Sí. Y acá tenemos algunos ejemplos de lo que serían empresas grandes. Vemos Tía, Almacenes Tía, Pilsen, cigarrillos Piel Roja, que las ilustraciones pues tuvieron y cambiaron el cartelismo en Colombia. Sí. Fue tan emblemático el indio que se quedó durante bastantes años. Y lo que se puede observar es que, y creo que no, todavía, no, ya no está. Ya no está, pero sigue hasta hace muy durando. corto tiempo. Ajá. Sí. Inclusive la gente todavía le sigue haciendo referencia al indio. En camisetas se ve. Sí. Lo que se puede observar pues en los carteles que acá les estamos mostrando es lo simples que son. Muchos son ilustrados a mano, como en el caso de Coltejer, el que estoy señalando acá a la izquierda. ¿Sí pueden ver? Bueno, el de Coltejer, el de Piel Roja, aparecen. El de Almacenes Tía es una foto a blanco y negro, pero. ¿Qué pasa? Sí. Laura, ¿no colocas las otras? Dime. ¿No colocas las otras? No, creo que están en otro formato. No, no te preocupes, ahí están bien. Están muy chéveres esos que están mostrando, ¿sí? Sí, hay que mirar si todos son de la época, pero sí. Los que están aquí muy son de 1930 y creo que hay 2 que son del 40. Sí. Sí, mira, acá el de Coltejer dice 1930. Imagínate eso. Fundada en 1907, algo así dice Medellín, Coltejer. Bonitas y duraderas. Bien, muy interesante este trabajo que hicieron. Muy chévere, muy chévere. Ese del indio piel roja es muy interesante la cajetilla y lo que ustedes dicen, tal vez cambia, pues yo no recuerdo bien, tal vez cambió la cajetilla a lo último, pero fue una cajetilla que blanda, que duró muchísimos, muchísimos años. Sí. Listo, ¿algo más, Gabriel? Pues no, profe, todavía no. Pues lo otro a resaltar es Bien, la tipografía, sí, también. que se manejaba mucho la caligráfica en aquella época y pues la palo seco. Pero también habían algunos carteles que no se tenían mucho en cuenta la diagramación y quedaban muchos con viudas y huérfanas, que es algo que hoy en día ya no se ve. Entonces esa puede ser un punto de comparación entre el antes y la actualidad. Ajá. Bien, muy Eso sería interesante, muy todo. interesante, esa felicitaciones al tía en la inauguración de su nuevo almacén. Bien, muchísimas gracias a Laura, a Gabriel y a todos los compañeros, a Daniel Felipe y a Lorena. Bien, entonces vamos con Angélica Ramírez no, perdóname. Juan Andrés Caicedo y Sergio Vargas, por favor. A ver, compañeros, porque si no, no alcanzamos a ver la segunda parte de la exposición para hoy. O si no, otro grupo que esté listo, Angélica. Sí, profe, qué pena, es que estamos terminando algo acá ya en la presentación.
Listo. Angélica, ¿tú estás lista? Mientras viene el grupo que esté listo de una vez puede pasar, por favor, porque es que si no, no vamos a alcanzar a pasar todos. Profe, entonces si quiere nosotros, César y yo pasamos. Para que, Exacto, dale. César, ¿puedes compartir tu PowerPoint ahí? ¿Me pueden confirmar si se ve? Ya, Yo te digo, sí. ya se Sí, ve. sí se ve. Listo, gracias. Ok. Para nosotros somos de animación cultural. Nosotros colocamos el árbol de problemas sobre nuestro tema y pues queremos hablar sobre la raíz de que serían las consecuencias, sobre un tema que de la animación cultural acerca del problema social y psicológico, que es cómo es que algunas veces la sociedad no Ajá. puede aceptar ciertos temas de la cultura que se le aplica en la animación. Hay veces que la animación, cuando trata de contar un problema tanto social y político, dependiendo de sus países, hay gente que algunas veces lo rechaza Sí. y no lo acepta. Y entonces a eso vamos con el tallo del árbol, que es, así por decirle, el problema sobre cómo la información puede llegar a ser errónea o insuficiente para las personas que quieran llegar a comprender el tema. Eso es más por Sí, una crítica, que algunas veces no es malo que la gente tenga una crítica muy diferente hacia otras cosas, pero a veces con la animación no siempre puede ser así de simple cuando tratas de contar un tema sin que la gente llegue a comprender de lo que va la causa del problema. Y vamos por el tema de las hojas sobre los efectos que sería el cambio sociocultural. ¿Qué va con esto? De cómo es que a lo largo que yo he visto, de los problemas que se ven más por la gente que son los considerados los millennials y actualmente la nueva generación que se le llama niños de cristal. Estos bandos son divididos en dos por gente que sí, no por acepta ejemplo. los cambios en la animación y o sea, la gente que no acepta estos cambios actualmente son los millennials y los otros que sí los aceptan son los niños de cristal. Esto es un conflicto armado, yo le podría decir como el Civil War, que refleja Ajá. cómo es que simplemente dos bandos no pueden aceptar el mismo cambio y no puede simplemente socializar y aceptar de cierta forma estas cosas. Sí, que existen como otras opciones de vida también muy diferentes a las nuestras y son Eh, válidas. sí, es que también como yo formo casi parte de los millennials, yo algunas veces he comprendido esos cambios, solo que a lo largo que he visto las series o sea, las animaciones y series, que son los que los propios millennials critican, a veces creo que hasta cierto punto, digamos así, ambos Ajá.
casi nunca tienen la razón. Y es como algo difícil de decir quién tiene la razón y quién no. Sí. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Bien, ¿quieres agregar algo más? Coman sano. Sí. Bien, listo. Bien, muchísimas gracias a Santiago y a César por su exposición. Es un tema bastante complejo, pero muy interesante. Si alguien quiere opinar y todo eso, pues está libre. Yo acepto críticas, no me ofendo, no los voy a insultar en el chat, tranquilo. Yo sí me ofendo, así que cuidado. De nada, generación de cristal. Listos. Bien. Bien, muchísimas gracias a César y a Santiago por su exposición. ¿Quién sigue? Listo, profe. Bien, gracias, César. ¿Qué grupo está listo, por favor? Bien, entonces, ¿sí? ¿Quién? Nosotros, profe. ¿Tú eres Juan Esteban Flores? Sí, señor. Dale. Espera un momento, mi compañera comparte la pantalla, por favor. Con Vanessa vas a trabajar la influencia de las caricaturas en la concepción de la cultura popular. ¿Es tu tema? Señor. Dale, Juan Esteban. ¿Están viendo la presentación? Todavía no. Ya, ahora sí. Pues nuestra premisa es cómo los dibujos animados han influenciado la concepción de las épocas en la cultura popular. Esto se refiere a que hay muchas caricaturas que han abarcado este tema del tiempo y cómo es el pasado o cómo es el futuro y cómo es que esto ha afectado en cómo nosotros vemos estos tiempos, porque esto ha revolucionado la forma de ver el pasado. Ya no creemos que los cavernícolas únicamente iban con un mazo por ahí golpeando gente, sino que montaban dinosaurios, que tenían periódico de piedra y otras ideas que no son exactamente correctas. Sí. También con respecto al futuro, hemos imaginado muchas formas de verlo, como por ejemplo demonios, robots, naves espaciales, etc. Entonces, la premisa es cómo la animación ha influido en esta perspectiva del mundo en cuanto a la temporalidad. Sí, hay una percepción. Yo tenía una amiga en la universidad que era historiadora e historiadora, y ella se quejaba mucho exactamente lo que tú acabas de decir esa imagen que nos vende las caricaturas de Pedro Picapiedra es una imagen totalmente distorsionada de lo que fue la prehistoria, si no era la prehistoria. Y nosotros pues simplemente asumimos muchas veces que la prehistoria, perdón, era un poco las mismas condiciones que tenemos actuales, pero un poco más rudimentarias. Entonces esto sí influye, o lo que tú decías de los supersónicos. Entonces era una versión moderna de los Picapiedra, y todo esto no ha cambiado mucho, ¿no? Bien, ¿algo más para agregar, Juan? No, creería que no, profe. Y Vanessa.
problemas con el micrófono, creo, profesor. Ah, listo. No, no se preocupen. Bien, tenemos 3, 4 minutos para el siguiente grupo y los demás sí ya quedan para la próxima. ¿Alguien que quiera pasar de una vez? Listo, profe, ya estamos listos con Sergio. Listo. Juan Andrés. Sí, Sí, dale, señor. dale, Juan Andrés. Yo tenía una cama pequeña y como compré cama de 1,40, claro, las cobijas le quedan con espaldas. Muy interesante la conversación del fondo. Sí, qué pena. No, no te preocupes, eso es normal. Estamos todos trabajando desde casa, eso es normal que se filtren conversaciones, ruidos, todo. Eso no, yo realmente a eso no le pongo ningún inconveniente, pues porque estamos trabajando desde casa, eso es normal que haya otras cosas, ¿cierto? Sí, tranquilo. Bien, dale. ¿Ya sé la pantalla? No, Espera, a ver entonces. ¿Listo? listo. Ah, listo. Entonces, mi compañero Sergio va a proceder a explicarles. Listo. Bueno, entonces la temática que elegimos nosotros es la evolución gráfica en los juegos RPG. Desde los años los juegos RPG pues se han visto afectados por el tema de muy extensos. En temas gráficos, aunque hay algunos que son bastante buenos en ese tema, la gran mayoría se quedan bastante atrás respecto a otros juegos. Entonces, nuestra problemática planteada es la evolución gráfica de los juegos RPG frente a su competencia, frente a otros géneros. Sí. Lo que lo causa, como ya dije anteriormente, es el tema de que los juegos RPG son muy extensos, son muy grandes dentro de ellos, por lo cual generar texturas y todas estas cosas para todo el terreno que abarca, pues es algo muy complicado y es una tarea que cuesta no solo tiempo, sino que también mucho dinero. Entonces, la propuesta, bueno, la solución que nosotros creemos posible sería generar algunos, una experiencia gráfica que sea lo suficientemente agradable y no tan exageradamente detallada que pueda atraer más atención. De esa forma no se gastaría tanto dinero y quizá los pueda hacer un poco más populares. Ujú. O sea, tu investigación iría un poco, o tu pregunta de investigación podría ser algo así como, cuáles son las características visuales, técnicas que deben de tener los juegos RPG. Sí, sería algo así. Listo, aquí vas a mostrar los primeros juegos desde 1980. Sigue, tranquilo. Sí. Entonces aquí, pues, como los más clásicos de los juegos RPG, donde podemos encontrar que a sus inicios pues eran la mayoría completamente básicos en lo que al tema visual se refiere, y aún así para la época eran bastante atractivos y llamativos. Pero pues con el paso del tiempo y con las mejoras gráficas de otros juegos, dejaron de perder, bueno, empezaron a perder popularidad. Entonces eso es lo que más o menos queremos mostrar. Que aunque hay RPGs que han evolucionado bastante bien, igual por Ujú. fueron, su competencia avanzó más rápido, quiero decir, y pues generó como más expectativa, pues fueron perdiendo más popularidad. Muestro unos ejemplos de lo que son los RPG actualmente. Sí. Y O sea, esto de Pokémon creo que es el de la izquierda, eso era un juego sí, RPG. sí, es un juego de RPG.
y ya. Bien, listo. Muchísimas gracias, Sergio. Bien, Angélica, ¿estás lista? Angélica Viviana. Angélica Ramírez Tomás Guevara. Bien, entonces, Angélica y Tomás quedan para inicio de la próxima clase. Listo, profe. ¿Se alcanzan? ¿Ya están listos? No, señor. No, por favor, no. ¿No? Profe, también estamos con Duván. Bueno. Sí, sí veo aquí que... Ah, sí, Tomás y Duván Suárez, sí, los tres. Dejémoslo para la próxima clase, empezando, entonces hacen su exposición, ¿vale? Para que yo les pueda la Listo, profe. instrucción del... Sí, listo, Angélica, muchas gracias. Bien, entonces, para la próxima clase, ya ahorita les coloco en la tarea, en el aplicativo, entonces van a hacer la identificación de su problema, y, perdón, el planteamiento del problema, la identificación, le cuentan al lector ya de una manera muy clara, muy precisa, muy sencilla, el problema que están investigando. Contextualizan, entonces para poner el ejemplo del grupo anterior, de Juan Andrés y de Sergio, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa los juegos RPG? ¿Cierto? ¿Qué es lo que significa eso? Que, es decir, contextualizamos al lector sobre nuestro problema. Y por último, hacen su pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, esa es su tarea para la próxima clase y la traen para presentarla y vamos trabajando, haciendo retroalimentación sobre los documentos que ustedes presenten, ¿vale? Listo, profe. Profe, qué Bien, pena. ¿Me entonces, puede Listo, repetir profe, cuál es gracias. la tarea? listo. Entonces, para la próxima clase, todavía nos faltó una parte que son los, bueno, qué pena con ustedes. Para la próxima clase, entonces van a hacer el planteamiento del problema. Identificación, le cuentan al lector su problema de investigación. Descripción o contextualización, lo contextualizan muy brevemente, entonces ponía el ejemplo de Sergio y compañía. Los juegos RPG hacen referencia a tales y tales juegos, ¿cierto? Es decir, nos contextualizamos para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y por último, hacen su pregunta de investigación. Formulan su pregunta de investigación con las características que yo hoy les mencioné, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de Angélica que no alcanzó a pasar, el tema de la animación, la evolución en la animación en 2D. ¿Cuáles han sido las principales características que ha tenido la evolución de la animación en 2D desde los años 80 hasta la fecha? Me estoy inventando, ¿no? Esa es su pregunta de investigación. Entonces, recuerden, vamos a hacer eso. Y lo traen en un PowerPoint para hacer su presentación y aquí vamos a hacer la retroalimentación. Entonces ustedes lo presentan y yo les voy haciendo la retroalimentación y les voy dando de una vez una evaluación. ¿Listos? Eso para dentro de 8 días. ¿Ahora sí entendido? Listo, profe. Sí, profe, una pregunta. ¿Usted no va a Dale. mandar el PowerPoint en archivo del que usted nos mostró? ¿Cuál, el de hoy? Sí, es ese. ¿No lo va a mandar o Sí, ya queda no? en la página. Ya yo creo que ahorita queda cargado. Si no, ya lo cargo también. Se llama el No. problema de investigación. Entonces, si no está, yo ya lo cargo. Y si no, entonces Santiago me puedes escribir y se los envío. No sé, no hay problema por eso. Pero ya lo cargo en la Ok, página de gracias, todas profe. maneras. Bien. ¿Alguna otra pregunta, aclaración, duda? ¿No? Bien, entonces muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Cualquier duda, comentario sobre su trabajo,
otro tema que tengan atento en el correo, no se olvide, Luis Sanabria con 2 S, @unipanamericana.edu.com. Entonces, que descansen y que tengan un resto de día muy feliz. Gracias, Muchísimas profe. gracias a todos. Listo, Gracias, chao. profe. Chao.